para compartirla también después en nuestro canal de YouTube. Bueno, ok. Es que hoy llegamos corriendo a la transmisión. Ok, vamos a empezar. Bueno, antes de las dos lunes anteriores que estuvimos de vacaciones, cayó el 1 de enero y el 25 de diciembre, justo en lunes. Las dos sesiones anteriores a estas dos de vacaciones, estuve abordando el tema de preescolar. A muy grosso modo, fue así como, como lo planteé, pero sí me interesaba hablar de esto, plantear, ¿no? Lo que yo considero que son, pues, situaciones que desde mi perspectiva son graves de lo que sucede en el preescolar, sobre todo por la edad que tienen los niños y las niñas en esta etapa, ¿no? Y bueno, la conclusión mía es que el preescolar debe ser un tiempo de arte y de juego, y en el que la prioridad sea el juego libre, ¿no? Mientras más libertad de ser, de existir y de crear haya en el preescolar, am, más nutrida, más plena puede ser esa etapa de la infancia, de la vida. Y que para esta siguiente sesión, lo que había yo propuesto o lo que propongo es hablar de otra etapa de la educación que también me parece preocupante, la manera en la que se está efectuando. Todas las etapas de la vida, antes de la adultez, y aún la misma adultez, creo que el ser humano nunca termina de estar formado. Pero bueno, las etapas previas a la adultez, todas son relevantes y todas van dejando huellas importantes en la historia del ser humano. Sin embargo, considero que de la educación de nivel primaria, de los 6 a los 12 años, la mayoría de las propuestas y de los análisis están enfocados a esta etapa, ¿no? Cuando uno lee teoría educativa o etcétera, la mayoría están enfocadas. Sí hay autores que abordan etapas anteriores o posteriores, pero son los menos. La mayoría de los métodos, todos están pensados como en esta etapa de la primaria. Esta etapa de la primaria es una etapa muy noble en muchos sentidos, porque ha concluido una primera etapa de la maduración psíquica de las personas y comienza una etapa que incluso en el psicoanálisis, por ejemplo, se le conoce como latencia, ¿no? Una etapa un poco más noble. Sí hay, y esto también lo podremos abordar más adelante, cuestiones relacionadas la, con am, el proceso de adquisición de la lectoescritura, ¿no? Que se viene fastidiando ahora desde preescolar. Perdón que lo diga así, pero así lo pienso. Y que empezando la primaria adquiere unas proporciones a veces desbordadas en el núcleo familiar y en muchas escuelas. Y también sería interesante hablar del proceso de adquisición de la lectoescritura, ¿no? Adquisición y desarrollo de la lectoescritura. Pero bueno, de ahí en fuera es una etapa que va siendo como noble, digamos. Dura 6 años, ¿no? El preescolar, la secundaria y la preparatoria duran 3 años cada etapa, la primaria dura 6. Y los cambios a nivel del desarrollo físico y psíquico son más lentos, ¿no? Es una etapa, les repito, como más noble. Y luego viene la secundaria y la preparatoria. Y creo que nuevamente nos encontramos con así como en el preescolar, planteaba yo la falta de perspectiva para vincular
lo que se vive en el aula, lo que se vive en la escuela, con lo que implica la vida a esa edad, también creo que la secundaria y la preparatoria están totalmente desfasadas del sujeto de la educación al que atienden. No sé si desfasadas es la palabra, pero están perdidas de perspectiva. ¿Quién es un adolescente? Am, para este video propuse, para esta transmisión, propuse hablar de educación media superior, pero no están exentos los chicos de secundaria de esto que estoy planteando. Igual, después puedo profundizar un poco más en secundaria, pero para mí es una misma etapa, ¿no? Sí, quizá los chicos de primero de secundaria, con sus 13 añitos, 12, 13, están aún muy niños, pero una vez que cumplen 14 años, finales de la secundaria, comienzan a parecerse más a estos chicos de la edad de nivel medio superior, ¿no? De lo que es preparatoria o bachillerato. Desde mi perspectiva, considero que está total y absolutamente desperdiciada la vitalidad, la, las ganas de existir de otra manera, incluso el proceso de construcción de la identidad de esta etapa. Está total y absolutamente desperdiciado. La propuesta desde el sistema educativo, no estoy hablando de una escuela o de un método, estoy hablando de nuestro sistema educativo. La propuesta de nuestro sistema educativo para estos chavos está total y absolutamente fuera de contexto. La etapa de la primaria, todo lo que tiene que ver con el acercamiento al conocimiento, así como sea que se plantee en la primaria, ¿no? En la etapa de la primaria es una etapa muy linda en ese sentido, porque todo es descubrimiento, ¿no? Todo es nuevo, todo es interesante. Es la etapa en la que muchos chicos empiezan a seguir, por ejemplo, youtubers que no son necesariamente de diversión de videojuegos o de cosas así, sino que están, em, que tienen canales de los que transmiten conocimientos, ¿no? De las hormigas, de la historia, de los dinosaurios, y muchos chicos en la edad de primaria del universo siguen a estos youtubers con mucho interés. Les gusta aprender. Les digo que es una etapa en ese sentido muy noble, ¿no? Pero una vez que estos chicos entran más bien en esta extraña etapa de la vida que es la adolescencia, la propuesta que nuestro sistema les ofrece de plano pierde todo sentido. Un chavo que está en secundaria, pero particularmente en preparatoria, am, a ver, ¿quién es? ¿Quién es el adolescente que está en la preparatoria? Un chico que está en la preparatoria, estamos hablando de los 15 a los 18 años, más o menos, promedio. Es alguien que está, uno, aún inmerso en en esta definición de su identidad, que muchas veces se considera incluso como conflicto de identidad, que se está construyendo a sí mismo. Es alguien que se reconoce como perteneciente a una familia, por ejemplo, pero parte de su toma de posición en la vida y de construcción de sí mismo implica también entrar en conflicto con la familia de la que viene, o con ideas que tiene la familia, o con tradiciones, o con algunos miembros. Es parte de este proceso. ¿Se acuerdan cuando platicamos del sujeto de la educación en preescolar?
que decíamos que al cumplir 2 años, los, los chiquitos y ya cerca de entrar al preescolar, entran en esta etapa de individuación. De pronto asumen, se reconocen, se dan cuenta, identifican que no son uno con la madre, que la madre y él son dos individuos diferentes. Y este chiquito emerge de pronto al mundo. Y su primera manifestación en el mundo es este famosísimo no. Cuando empiezan a decir que no, que no. Y acuérdense que también decíamos que se conjunta con, por un lado es no. Oye, ¿quieres? No. Aunque sean cosas que sí quiere, el decir no y el mirar la reacción en el mundo de afuera es lo que los puede fascinar, ¿no? Bueno, viene también acompañada del yo solo, yo puedo, no me ayuyes, ¿no? Bueno, en la adolescencia pasa algo muy similar. Es una siguiente etapa de individuación, pero ahora a nivel psíquico, no físico. En el preescolar, en esta etapa de los 2, 3 añitos, es una individuación más física, es reconocer un cuerpo ajeno, diferente al de los demás, propio. En la adolescencia es una individuación psíquica. Los chicos rompen, no rompen, reestructuran mucho de lo que en el seno familiar se había venido construyendo como parte de su identidad. Les digo, en esta etapa que no es tan compleja de la educación primaria, ¿no? Y comienzan a darse el permiso de ser una persona que razona por sí misma, que construye sus propias ideas, que puede posicionarse diferente a la familia sin que esto implique una traición a la familia. Y es un mirar de pronto hacia el vacío, ¿no? Bueno, si no soy esto, entonces, ¿qué soy? Y viene toda esta etapa de, pues, definición de identidad, ¿no? En la que es muy sabido que los grupos sociales son relevantes, ¿no? Los amigos ocupan el lugar más importante en su vida, más allá del lugar que ocupan los padres. Y actualmente, y a partir sobre todo de la pandemia, es muy interesante por qué no es nada más los amigos físicos, ¿no? A veces incluso en la vida real, por llamarla así, no hay amistades tan cercanas. Sin embargo, por ejemplo, en el mundo virtual, en las redes, en el Internet, hay desde imágenes de estos youtubers o tiktokers o gente así, influencers se llaman, ¿no? A los que pueden seguir o comunidades en las que pueden participar y tratar de construir ahí este proceso de identidad. No voy a entrar mucho en eso porque es muy debatible esta parte de em, qué tanto es positivo o negativo, qué tanto es real, qué tanto es ficticio construir una identidad a partir del mundo del Internet, ¿no? No voy a entrar en eso, pero es real, es una realidad. Entonces, tienes por un lado un chavo que está con este conflicto de identidad. Tienes también a una persona, así como el chiquito dice, yo puedo, no me ayuden. El chavo de esta edad tiene una necesidad de ser útil. En este conflicto entre dejar de ser niño, que no es una elección, el cuerpo empieza a desarrollarse y es algo que un chavo no controla, que no decide, que no dice ahorita no quiero, gracias. Y el cuerpo simplemente arranca la transformación y ese proceso de duelo de la infancia, del cuerpo de la infancia, de los padres de la infancia, tiene una contraparte en la que también comienza a haber una conciencia de, ok, si ya no soy ese niño, entonces puedo ocupar un lugar más sutil, ¿no? Esta es otra parte también importante en el perfil del sujeto de la educación del nivel medio superior. Es una etapa también
en la que es importante y es vital prepararse para la vida, ¿no? Está el entrenamiento con los congéneres, empiezan los noviazgos, em, y bueno, es que también hoy día hay familias en las que se tiene sumamente controlados a los chavos y no se les permite pues salir a explorar la vida, ¿no? Y están todo el tiempo muy acompañados aún de sus familias. No es lo mayoritario, pero sucede. Pero bueno, es una etapa en la que es relevante prepararse para la vida, ¿no? Y esto va acompañado de una otra etapa de teorías sobre la vida y el universo y lo que nos rodea. Acuérdense también que cuando platicamos del lado del sujeto de la educación de preescolar, les comenté que en tercero de preescolar a los 5 años también esa es una de las características, ¿no? Que empiezan a construir teorías sobre la vida y sobre los fenómenos naturales de la vida, ¿no? Y es algo muy lindo con ellos empezar a explorar desde el método científico el mundo para poder contrastar o refutar o afirmar hipótesis, ¿no? Y esta etapa también es así. Los jóvenes comienzan a construir teorías de la vida, no nada más, ya no de fenómenos naturales, porque se mueven las nubes, sino de fenómenos sociales. Y es muy, muy, muy interesante acompañarlos en la construcción de este discurso. Déjenme revisar aquí mis apuntes. Ok, entonces, este es el sujeto de la educación del nivel medio superior. Ahora, en las generaciones actuales, además, tenemos, bueno, las generaciones que están actualmente en el nivel medio superior, que lo están cursando actualmente, pues además de todo son generaciones o una generación de chicos que salió del cascarón de la primaria a la vida virtual, encerrados en casa en época de pandemia, ¿no? Y bueno, ya estamos por llegar a las 6 y aunque hoy empecé tarde, voy a cerrar la transmisión a las 6 en punto y voy a cerrar em, compartiendo esto. Esta es una reflexión un poco al margen de mi objetivo al abordar el tema de hoy. Este, los papás de la generación que está actualmente en la preparatoria somos papás muy diferentes, somos una generación de papás que es casi un parteaguas en la forma de ser papá o mamá. De hecho, tengo en algún otro video un análisis de esto, ¿no? De estas formas de crianza actuales. Y parte de lo que nos caracteriza es el extremo control y cuidado que queremos o intentamos tener con los chavos, ¿no? Y, y es muy curioso porque somos la generación a la que nos tocó como papá y mamá transitar con nuestros hijos de la primaria a la secundaria en virtual, que no pudieran tener su cierre de ciclo, su clausura de fin de año, sus escoltas, sus promedios, sus bailes, sus valses, lo que sea, ¿no? Y empezar esta otra etapa encerrados en la casa, medio conociendo o sea, em, y este, y es muy curioso porque, perdón, me distraje un momento. Entonces nos tocó acompañar a nuestros hijos en esta etapa y nos queda y lejos de que hubiera sido un tiempo en el que pudiéramos
como soltarlos, como confiar en ellos, como entender que nosotros no coordinamos la vida de nuestros hijos y no tenemos por qué controlarla tan a fondo. Al contrario, nos llenamos como de miedo y, y pareciera que los estamos ahora sobreprotegiendo más. No lo sé, nuestros chavos traen deficiencias en varias áreas, sí, pero quizá es más el papel de papá y mamá el que se tiene que revisar. Pero bueno, les dije que será una disertación, un comentario al margen. El tema de hoy es el nivel, es la educación media superior, lo que considero que está quedando fuera de todas las estrategias para la mejora de la propuesta educativa y de la propuesta de vida para los muchachos. Hoy voy a dejarlo aquí en el análisis del sujeto de la educación de nivel media superior, señalando estas características. Porque el siguiente lunes, nos va a agarrar un poquito apuraditos el siguiente lunes, porque también empezamos un curso el siguiente lunes, un curso gratuito sobre los principios de mi propuesta de la educación libre en el marco institucional, pero no importa. En el siguiente lunes hablamos, em, vamos a, voy a hablar entonces ya de la propuesta del nivel medio superior para estos chavos, qué deja afuera lo que se les ofrece en la escuela y cuál sería mi propuesta. Yo sé que son ideas que de pronto suenan hasta, pueden sonar fuera de lugar. Sería muy interesante que quien piense que de plano estoy muy desatinada entrara y lo pudiéramos pues compartir, discutir, hablar, porque creo que vamos jalando para un lado totalmente equivocado y que incluso el índice de suicidios que cada vez aumenta más en esta edad tiene mucho que ver con la propuesta de vida que tenemos para los muchachos, para los chicos de esta edad, ¿no? De vida, porque la escuela es para ellos la vida muchas veces, ¿no? Es donde más tiempo pasan de sus vidas. Bueno, pues aquí lo dejamos por esta ocasión. Ahora fue todo muy rápido. Hubo algunos contratiempos. Pero bueno, el siguiente lunes concluimos este tema. Em, si ves este video después de la transmisión en vivo y tienes algo que comentar porque no estás de acuerdo o porque si estás de acuerdo, sería muy bueno leerte en los comentarios. Que tengan una bonita semana y nos vemos en el... espérenme. Ahí está. Y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Y también hasta pronto a los que nos acompañan en el canal de YouTube.